Un gran privilegio. Muchas gracias, queridos hermanos. Es un gran privilegio para mí poder compartir con ustedes un tema más de la palabra de Dios. Y lo he dedicado para que podamos entender mejor el plan de salvación y sobre todo también el engaño del enemigo para poder diferenciar la verdad del error. Y en ese sentido, antes de comenzar, yo les invito a que hagamos una pequeña oración para que Dios nos pueda bendecir. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, de conocer tu Biblia y también tus promesas, tu plan de salvación. Te pedimos que ahora estés aquí en medio de nosotros para poder entender este importante tema. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Conocemos todos el famoso versículo de San Juan 3:16. Espero que tengan sus Biblias para poder leer juntos, porque vamos a leer varios pasajes. Y en San Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo resume todo el plan de salvación y también demuestra el carácter de Dios, el carácter de amor, misericordia, abnegado, de sacrificio, de haber entregado a su Hijo unigénito, Jesucristo, que vino al mundo para morir por nosotros, allá en la cruz del Calvario, derramando su santa sangre, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, en el Salvador, en el Mesías, el Cristo, el ungido, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios desea que nadie tenga que perderse. Él desea que en lo posible todos creamos en Él, lo sigamos y de esta manera obtener la vida eterna, que es el premio, que es el plan que Dios tiene para con nosotros, para con sus hijos. Entonces, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, podemos leer en Mateo capítulo 1, el versículo 20 al 23, en el nacimiento mismo de Jesús, dice acerca del ángel que le apareció aquí a José y a María, y le dice a José, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Entonces no fueron José ni María quienes escogieron el nombre para su hijito, sino fue Dios mismo aquí a través del ángel diciendo, tenemos ya un nombre para este niño, es Jesús, porque su nombre incluye su misión, la razón por la cual Jesús vino al mundo. Era para llegar a ser el Salvador del pueblo, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Jesús Salvador. ¿Salvador de qué? De nuestros pecados. Pero Jesús recibió un segundo nombre aquí en el versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el Hijo de Dios recibió dos nombres en su nacimiento, Jesús, el Salvador, porque salvará a su pueblo de sus pecados, y Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. Porque cuando Jesús vino al mundo, Dios estaba con nosotros con el propósito de salvarnos de nuestros pecados. Muy importante. Eso fue el propósito. Y en Primera de Timoteo podemos leer en el capítulo 1, el versículo 15, lo siguiente. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Entonces el propósito era muy claro, para que a través de la fe en Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, derramando Él su santa sangre, nosotros podamos ser salvados de nuestros pecados para obtener la vida eterna. Y esto llegó a ser el gran misterio de la piedad. Este misterio de la piedad lo podemos encontrar aquí mismo en Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. El gran misterio de la piedad. Piedad, el perdón, la misericordia divina. Recuerdan que el pecador quien dijo, Señor Dios, ten piedad de mí, pecador. Entonces, ¿qué es el misterio de la piedad? Primera Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es? Dios fue manifestado en carne, a través de Jesucristo, quien se hizo carne y que llegó a llamarse Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto ya fue cuando Jesús, después de haber muerto y después de haber resucitado, nuevamente asciende al cielo. Entonces, ¿cuál es el misterio de la piedad? De que Dios se manifestó en carne. Entonces, esto es justamente lo opuesto a lo que hizo el enemigo de las almas, porque no solamente hay un misterio de la piedad, hay también un misterio de la iniquidad, es decir, del pecado. Leámoslo juntos. En el libro anterior, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y aquí en el versículo 7, encontramos lo opuesto, lo contrario, el misterio de la iniquidad, del pecado. Y dice, todo en el contexto de la manifestación, ahora no del Hijo de Dios hecho carne, sino ahora la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Y dice exactamente lo opuesto a lo que dice acerca de Jesús. Dice aquí en 2 Tesalonicenses 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Oh, solo que hay hasta el presente quien lo detiene. Y habla acerca de este sistema que en el versículo 3 recibe dos nombres. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. El anticristo, el sistema del anticristo, que se pone en el lugar de Jesús, pero es exactamente lo opuesto. Mientras que Jesús está muy alejado y opuesto al pecado, porque Él vive en santidad y en pureza y en obediencia,
El anticristo aquí se pone en su lugar, por eso dice anti, en contra de, pero anti también significa en lugar de. Y se pone ahí, pero es el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es pecado en la Biblia? En la Biblia encontramos de que hay una definición clara del pecado. Está en Primera de Juan 3, versículo 4. Y la definición de pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Eso encontramos aquí en Primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley o transgresión de la ley. Eso es el pecado. El hombre del pecado, entonces, es el hombre de la transgresión de la ley, el hombre de la infracción de la ley. El sistema del anticristo. Roma, que se puso en lugar de Cristo. Roma cristiana, papal, que según las profecías de Daniel 7:25, también dice que cambiaría los tiempos y la ley de Dios. El hombre de la transgresión de la ley. ¿Por qué? Porque cambia la ley y los mandamientos de Dios. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuál había sido el misterio de la piedad? Era Dios manifestado en carne. Ahora veremos de que el anticristo, que es el hombre de pecado, justamente hace lo opuesto. Vengan conmigo a la definición y la descripción del anticristo. Aquí mismo, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahí está la confirmación. Lo mismo podemos ver una vez más en Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Oh, muchos engañadores. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, el hombre de pecado, aquel que justifica el pecado, aquel que fomenta el pecado, aquel que vive el pecado, aquel que de alguna manera quiere mantener el pecado vigente y contradecir la obra de Jesucristo y oponerse a la obra de Cristo, que es el misterio de la piedad, de que Jesucristo sí vino en carne para deshacer las obras de la carne, el pecado. Oh, qué interesante. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y analizamos cuál fue la misión de Jesucristo al venir aquí a la tierra, en la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26, entendemos claramente cuál fue el propósito de Jesucristo de venir al mundo. Daniel 9:25 habla aquí de la profecía de las 70 semanas en el contexto de ese tiempo profético asignado a la historia de Israel y en relación a la venida y a la aparición del Mesías. Y habla en el versículo 24 que 70 semanas están determinadas para tu pueblo, el pueblo hebreo, y sobre su santa ciudad, la santa Jerusalén. Y ahora dice tres razones. Uno, para terminar la prevaricación. Dos, para poner fin al pecado. Tres, para expiar la iniquidad. Oh, aquí con tres sinónimos nos ha dicho repetitivamente cuál es el propósito.
prevaricación, pecado, iniquidad. ¿Qué cosa? Terminar con eso, ponerlo fin, expiarlo, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Porque el santo de los santos es Jesucristo, quien cumple esta obra al final de las 70 semanas, cuando se manifiesta como el Mesías príncipe, tal como dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, sabemos que es Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Oh, al final de esta profecía larga de las 70 semanas, se manifestaría el Mesías príncipe. ¿Con qué propósitos? Con los propósitos descritos en el versículo 24. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, porque vendría el ungido, el santo de los santos, el Mesías príncipe. Mesías significa el ungido. Igual, Cristo significa el ungido. Entonces vino Jesús y cumplió esta obra de tal manera amorosa al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Salvador de nuestros pecados. Ojo, Jesús, Salvador de nuestros pecados, no Salvador en nuestros pecados. Y eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer y lo que el anticristo intentó deshacer, porque el anticristo, que es el misterio de la iniquidad, el misterio del pecado, de la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de la transgresión de la ley, es aquel que dice que Cristo no vino en carne. En otras palabras, Cristo no compartió nuestra naturaleza. Cristo tuvo otra naturaleza. Y por lo tanto, nosotros, y eso es lo que predica el anticristo, seremos salvos en nuestros pecados, no de nuestros pecados, como indica la Biblia. Esa es el falso evangelio del anticristo, diciendo que Cristo vino en otra naturaleza que tú y yo. Y por lo tanto, ya que Cristo vino supuestamente en otra naturaleza que tú y yo, no vino en carne, no vino como tú y yo, en nuestra semejanza. Por lo tanto, lo que Él hizo es algo que tú y yo jamás podremos alcanzar, lo que es la victoria sobre el pecado. Aunque claramente en su mismo nacimiento el ángel dice que Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y Roma, el anticristo, dice que Cristo viene para salvarnos en nuestros pecados. Así, en otras palabras, seguiremos pecando siempre. No hay solución para el pecado, sino seguiremos pecando, 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 y nunca podremos vencer el pecado. ¿Y saben por qué? Porque ellos dicen que nuestra propia naturaleza, nuestra propia esencia es el pecado en sí mismo. Es decir, el hecho de que tú existas, el hecho que yo exista es que el pecado existe porque somos pecado. Eso es lo que enseña Roma. Y por eso se han introducido en el cristianismo un concepto en el cristianismo católico que lamentablemente luego fue llevado también al cristianismo evangélico protestante, a diferentes denominaciones, una enseñanza que se llama el pecado original. Seguramente han escuchado acerca del pecado original. El pecado original vino a la iglesia cristiana y romana a través de San Agustín. Y San Agustín lo
copió básicamente estos conceptos de un filósofo griego pagano que era Platón. Entonces, ellos creían que nuestra propia naturaleza en sí es el pecado. Así que el momento que tú naces, nace el pecado básicamente y te acompaña constantemente, todos los días, y no Nos hay escucha. remedio hasta el momento que, pues, Jesucristo retorna. Vamos a analizar esto un poquito y ustedes ya han visto, la Biblia dice, ¿qué es pecado? Dice en 1 de Juan 3:4, pecado es transgresión de la ley. Oh, no dice ahí que pecado es nacer. Ahora, vamos a analizar esto un poquito porque es muy importante. Ellos dicen que el pecado original fue cuando Adán y Eva pecaron y luego todos nosotros somos pecadores por naturaleza. Es decir, nacemos pecadores y eso es el pecado original. Nosotros nacemos como pecadores, eso es nuestra naturaleza. Por lo tanto, Jesús nació de otra manera. Jesús tuvo otra naturaleza, porque si no, Jesús también hubiese sido pecador. Por lo tanto, en la teología del pecado original, Jesús obligatoriamente tuvo que tener otra naturaleza que la tuya y la mía. Así que Él venció el pecado no en nuestra naturaleza, no como tú y yo podemos vencer, sino en otra naturaleza. Y por lo tanto, Jesús en realidad no es semejante a nosotros, ni tampoco es nuestro ejemplo, porque tampoco lo puede ser, porque según su teología romana, Jesús tuvo otra naturaleza. Él no vino en carne como tú y yo. Por lo tanto, Él venció, claro que venció. Era Dios, Dios en la tierra. Y siendo Dios en la tierra, ¿pudo vencer el pecado? Claro que sí, pero tú y yo, pues no tenemos chance. Lo único que podemos hacer es siempre acudir a su misericordia, pedir perdón constantemente toda la vida para que Cristo finalmente nos salve en nuestros pecados. Pero Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados y el misterio de la piedad es que Dios se hizo carne, como tú y como yo. Vino en nuestra naturaleza, con la gran diferencia que nunca pecó. Nunca, ni una vez, Él cedió a las tentaciones, aunque Él fue tentado, dice la Biblia, en todo según nosotros, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, en lo que nosotros también somos tentados, pero Él nunca cayó. Así que Roma papal predica que el pecado original existe y que todos somos pecadores por naturaleza porque lo hemos heredado y simplemente estamos condenados y destinados a pecar toda nuestra vida y hay que hacer ciertos ritos y ciertas cosas para siempre recibir la misericordia y el perdón de Dios, pero no hay vuelta atrás, pecaremos hasta el final de nuestras vidas o hasta que Cristo venga. Mientras el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesucristo es victoria sobre el pecado, porque Jesucristo vino en nuestra naturaleza y venció las tentaciones que nosotros también somos enfrentados y también podemos vencer si nos aferramos a Dios y a Jesucristo. ¿Saben? Tentación, tentación viene de una palabra intento. Una tentación es un intento para hacernos caer. Una tentación se puede vencer, claro que sí. Toda la Biblia habla de los vencedores, de los victoriosos. Dice Jesús que debemos orar en la tentación para no caer en ella, porque es un intento de Satanás para hacernos caer en pecado, para que cometamos transgresión de la ley, para que seamos desobedientes y para que luego, tristes, con mala conciencia, tengamos que retornar a Dios arrepentidos, pidiendo perdón
Y claro, Dios nos perdona, claro que sí. 70 veces 7 nos perdona por su misericordia, su amor. Pero ¿es el plan de Dios que tengamos que pecar obligatoriamente? No, claro que no. Toda la Biblia enseña lo que leemos en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Vengan conmigo. Primera de Corintios, y aquí, muy importante el versículo, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que cada tentación viene acompañada por una salida. No existe una tentación que no se podría resistir, dice la Biblia. En cada tentación hay una salida para que podamos soportar, resistir, vencer. Y eso dice, fiel es Dios. Fiel es Dios. Él sabe qué puedes tú resistir y qué es lo que no puedes resistir. Dios jamás permitiría que te llegue una tentación mayor a tu capacidad de resistir. Si tú te aferras por fe a Cristo Jesús y oras, tú puedes escapar, huir, salir, soportar. Y por eso dice al inicio del versículo que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, ninguna tentación sobrehumana nos ha llegado que no podríamos resistir como humanos. Eso es la enseñanza bíblica, así que no estamos condenados a pecar. El diablo no nos puede obligar a pecar. El diablo solo nos puede tentar. Y ahí está tu libre albedrío, y ahí está tu conexión con el Señor, ahí está tu entrega a Dios, ahí está tu vida espiritual, ahí está cuánto aceite tienes en tu lámpara, ahí está cuánto tiempo caminas con el Señor, ahí está tu vida, si está con Dios o no. Si está con Dios, tú puedes vencer y resistir, pero si no dedicas suficiente tiempo a una comunión con Dios, a leer su palabra, a orar, a ayunar, a estudiar, alejarte de las tentaciones que tú sabes que existen. Entonces, obviamente que vamos a pecar siempre, vamos a ser débiles espirituales, no vamos a tener fuerza y las tentaciones van a ser irresistibles, pero no porque sean irresistibles, sino porque nosotros no nos hemos preparado para esa batalla espiritual. Entonces, la Biblia habla de santos y de pecadores. Santos, los que vencen. Pecadores, los que ceden a la tentación. Tan sencillo es la historia. Y tú y yo debemos estar entre los que resistimos. ¿Saben? A eso se refirió en Génesis 32, cuando nuestro amigo Jacob, su nombre fue cambiado en Israel. ¿Recuerdan? Vengan conmigo. Génesis 32, versículo 28. Aquí habla. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió. Disculpen, el versículo anterior, 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Saben lo que significa Jacob? Engañador. Jacob era engañador, él había engañado a su hermano y le había robado su primogenitura, había cometido ese pecado por un plato de lentejas.
Y Jacob significa engañador. Era su naturaleza anterior, antes de su conversión, antes de haber comenzado una vida espiritual, antes de haberse entregado por completo a Dios, antes de haberse arrepentido de verdad y dejar atrás esos pecados. Entonces, recordemos que Jacob se iba a encontrar con su hermano, que venía con 400 hombres, soldados. Jacob sabía, me va a matar y me voy a perder. Después de muchos años nos volveremos a ver, pero yo soy perdido. He pecado, no he arreglado mi pecado con mi hermano y con Dios. Tenía la mala conciencia durante años, pero entonces él sabía el día siguiente enfrentaría el encuentro y posiblemente la muerte, porque también se lo merecía. Y entonces, ¿qué pasó? Dios lo visitó y Jacob luchó con el ángel. No sabía que era un enviado de Dios, no sabía que estaba luchando simbólicamente con Dios. Entonces él luchó hasta que algún momento se dio cuenta, no estoy luchando contra un hombre, estoy luchando contra Dios. Y es cuando ahí él se dio cuenta que no lo puede soltar sin recibir la bendición. Y se aferró al ángel y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. En otras palabras, no te voy a soltar hasta que se arregle este problema, hasta que se arregle esta cuenta, hasta que estemos en armonía con Dios, con mi prójimo, hasta que se perdone mi pecado, hasta que esté en tranquila conciencia, hasta que yo pueda enfrentarme a mi hermano al decreto de muerte y aunque tenga que enfrentar la muerte, yo pueda morir tranquilamente, sabiendo que tengo el perdón de los pecados. Entonces Dios le dio eso y le dijo, a partir de ahora no te llamarás Jacob, ahora te vas a llamar Israel. ¿Y saben lo que significa Israel? Israel significa vencedor, el que luchó con Dios, el que tuvo la victoria, el vencedor, el victorioso. Entonces, ¿saben? El victorioso sobre el pecado, el victorioso sobre esta situación tan difícil para estar otra vez en armonía con Dios. Al día siguiente, Jacob se encontró con su hermano y se dio el milagro. Él pudo ir confiadamente a la muerte. Él no sabía qué iba a pasar, pero ahora él podía ir en seguridad y decir, si muero, moriré, pero estoy en armonía con Dios. Dios me ha perdonado. Mi conciencia está tranquila. No estoy perdido. Estoy salvo, aunque tenga que morir. Entonces se encontró con su hermano y se dio la gran reconciliación. No lo mató, se abrazaron, volvieron a ser amigos. Dios hizo el milagro. Eso es la experiencia de Jacob que se convierte en Israel. Es la experiencia que necesitamos nosotros. Debemos ser, dice la Biblia, el Nuevo Testamento, el Israel espiritual. Nosotros, tú y yo, somos el Israel espiritual. Somos el linaje escogido por Dios. Tú y yo debemos ser Israel. Ya no debemos ser Jacob. Y eso es posible en nuestra naturaleza humana, carnal, pecaminosa. Puedes vencer y llegar a ser un Israel, ya no un Jacob. Porque eso es el poder transformador de Dios. De eso se trata toda la Biblia. Tantas historias de transformación. ¿Saben? Cuando Adán y Eva pecaron, busquen conmigo en Génesis capítulo 3, el versículo 21. Después Dios los buscó y tuvieron una reunión y Dios hizo como un juicio. Dios investigó. Y en el versículo 30 y 21, Génesis 3, 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Oh, ¿qué ha pasado aquí? Ellos antes estaban desnudos. Antes de pecar estaban desnudos y no se avergonzaban porque estaban
cubiertos de la santidad y la justicia de Cristo. Estaban viviendo en armonía con Dios, no había problema. Después de haber pecado, era transgresión de la ley, era desobediencia a la palabra de Dios. Todo cambió, su naturaleza cambió. Ahora ellos tenían miedo, se escondieron. Su conciencia había cambiado, ahora era mala, tenían mala conciencia. Y ellos se autojustificaban, recuerdan, dieron la culpa a los demás, intentaban de alguna manera salirse del problema, pero no había solución a esto sino por la sangre del Cordero. Jesucristo tenía que venir y morir en su lugar. Y por eso ese día murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió Dios, dice, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer sacrificio, un animal inocente tenía que morir. Sabemos por el contexto que fue un cordero, por eso su hijo Abel llegó a ser pastor de ovejas para cuidar el símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que a lo largo del Antiguo Testamento y Pacto ha sido el símbolo de la fe en el Mesías venidero, en el Cordero de Dios que vendría y quitaría el pecado del mundo, del cual habló Juan el Bautista en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí estaban Adán y Eva, y Dios recubrió su desnudez con túnicas de pieles. Tenía que morir un cordero para que ellos reciban el perdón de sus pecados, para que ellos sean nuevamente cubiertos con los mantos de justicia divina. Sangre inocente tuvo que haber sido derramada, porque el cordero no tenía ninguna culpa, pero murió en su lugar. Recuerdan que Dios había dicho claramente en Génesis 2, versículo 17, acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal: no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ellos tenían miedo porque sabían ese día que habían comido, tenían que morir, ciertamente. Pero ¿por qué no murieron ese día? Porque ese día alguien murió en su lugar, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso es lo que enseña en Apocalipsis capítulo 13. Vengan conmigo, Apocalipsis 13, versículo 8, donde habla del libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Dónde? En el jardín Edén. ¿Dónde? Frente a Adán y Eva, que tenían que morir ese día, pero ese día Jesucristo se puso ahí entre ellos y la condena, la sentencia, la muerte, diciendo: yo moriré en su lugar a través del símbolo del cordero, de la oveja inocente, que derramó su sangre, y fueron cubiertos con túnicas de pieles, y Adán y Eva no tuvieron que morir ese día. Y entonces encontramos la gran verdad que está escrita en el libro de Hebreos 9:22. Porque aquí indica de que sin derramamiento de sangre no se hace perdón. No hay perdón si no hay derramamiento de sangre inocente. Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. Por eso Cristo tuvo que morir en nuestro lugar. Solamente un inocente pudo haber muerto por el culpable para tomar su culpa sobre él. Pero no iba a ser suficiente que un cordero muera, ni siquiera que un ángel, hipotéticamente, haya muerto por nosotros, un ángel santo. No, tuvo que ser Dios hecho carne. Tuvo que ser el autor de la ley y el autor de la vida. Así es escrito Jesús en el Nuevo Testamento. Tuvo que ser aquel que dio la ley,
Solamente Él tenía el poder, la autoridad para morir por el transgresor de la ley y ponerse en su lugar. Es lo que pasó. Entonces, les pregunto, el pecado original que enseña el anticristo, que dice, Cristo no vino en carne, no, Él vino en otra naturaleza, tú serás pecador por siempre. No hay chance en que tú puedas ser victorioso. Porque tienes el pecado original, porque Adán y Eva pecaron, y por lo tanto tú eres pecador desde nacimiento porque naciste. Eso es lo que enseña Roma. Pero ahora les hago algunas preguntas. ¿Podemos nosotros ser culpables por un pecado que ya fue perdonado? Adán y Eva recibieron el perdón ese mismo día. Ese mismo día, el Cordero de Dios murió por ellos, cubrió su desnudez, recibieron el perdón ese mismo día. Cristo murió ese día para perdonar su pecado. ¿Podemos nosotros ser culpables de un pecado que ya fue perdonado hace miles de años, que otra persona cometió? Claro que no. Y les digo una cosa más. Dice en el libro de Ezequiel capítulo 18. Busquen conmigo. Una gran verdad, muy importante. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Oh, cada cual es culpable y responsable de su propio pecado. Ni el padre es culpable del pecado del hijo, hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. La Biblia es muy clara. Nosotros no vamos a llevar el pecado de nuestro papá, tampoco de nuestro abuelo, mucho menos de nuestro bisabuelo y mucho menos, llegando muchas generaciones atrás, el pecado de Adán y Eva. Peor, ese pecado ya ha sido perdonado. ¿Cómo nosotros podríamos ser culpables por un pecado? Uno, que no cometimos y dos, que ya ha sido perdonado. Así que bíblicamente colapsa este concepto pagano del pecado original. Tú no eres pecador por naturaleza. Tú eres pecador porque pecaste. Porque ¿qué es pecado? Dice la Biblia, transgresión de la ley. La Biblia no dice, pecado es tu naturaleza. No, no, no. Pero sí tu naturaleza te tienta, tu carne, tu naturaleza carnal, pecaminosa, secular, te tienta, te inclina al pecado. Tienes una tendencia, tienes una herencia pecaminosa. Si mi papá era alcohólico, por ejemplo, y yo le he visto siempre en esa situación, entonces yo voy a tener una inclinación, una herencia o una debilidad hacia eso también. Pero eso no significa que yo siga ese mismo ejemplo, aunque quizás tenga una inclinación o una tendencia. Entonces hay tentaciones heredadas que pueden estar en nuestra genética. Yo, por ejemplo, no tengo ese problema porque ya que mi papá no ha sido alcohólico ni nunca tomó alcohol, en mi hogar de niño nunca había bebidas alcohólicas, yo no tengo esa inclinación ni esa tentación. Tú puedes poner delante de mí miles de diferentes botellas de bebidas alcohólicas, de las más ricas o finas del mundo. No pasa nada, no va a ser tentación para mí. No, eso no es una tentación para mí, pero para otros sí, porque el diablo tienta a cada uno de diferente manera. No solamente tenemos tentaciones heredadas, como acabo de explicar, tenemos también tentaciones cultivadas. Quizás mi papá o
Mis antepasados nunca han fumado o, cualquier otra situación. Pero yo, por curiosidad, comienzo a gustar y a fumar y me gusta. Y aunque al inicio no, pero lo hago una costumbre y luego se convierte en un vicio, entonces yo he cultivado una tentación yo mismo. Y luego me va a ser muy difícil soltarlo, pero con la gracia de Dios se puede. Entonces, existen tentaciones heredadas, cultivadas, pero no importa. Lo que importa es que Jesucristo es poderoso y que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, porque eso es el misterio de la piedad. Cristo hecho en carne. Jesús no fue tentado en nada que no fuésemos tentados nosotros también, dice la Biblia, pero Él venció. ¿Por qué no vencemos nosotros a veces? Porque soltamos la mano de Dios. Si nos aferramos a Dios y no nos soltamos, vencemos. Entonces nosotros, en vez, cuando viene la tentación, en vez de caer en ella y luego pedir arrepentidos, perdón Dios, ayúdame, perdóname. Y luego viene la tentación otra vez. Y otra vez caemos, cedemos, otra vez luego, perdón, Señor, por el pecado. Y así hacemos un círculo vicioso eterno, siempre de caída y pedir perdón, caída y pedir perdón. Podemos revertir eso. Y si estamos con el Señor y viene la tentación, y nosotros reconocemos, si estamos atentos, es la tentación. Oramos, Señor, ayúdame a no caer en la tentación, dame fuerza para vencer. Y entonces la tentación pasa y habremos sido victoriosos. Y luego podemos más bien agradecer a Dios diciendo, gracias por haberme ayudado para vencer la tentación. Y así podemos tener, en vez de tener un ciclo de caída, arrepentimiento y perdón, podemos tener un ciclo de victoria y agradecimiento por vencer. Hay dos formas de vivir. Una es el Evangelio eterno, el verdadero evangelio que Cristo vino a traernos de salvación. El otro es el plan del enemigo, el plan del anticristo, el plan de decir, no te preocupes, peca, peca, peca nomás siempre, igual, y ni siquiera puedes vencer porque tu naturaleza es el pecado, así que ni siquiera lo intentes, solo ven, haz tus sacrificios y eso es el enemigo. Ahora les quiero mostrar lo que es la recomendación en el libro de Primera de Samuel al respecto, porque Dios tiene una opinión muy clara al respecto. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová? En otras palabras, ¿en qué se complace Dios más? ¿En los holocaustos, los sacrificios o en la obediencia? Ciertamente, dice, ahí viene la misma respuesta. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Oh, ¿qué es mejor? ¿Pecar y necesitar sacrificios y ofrendas? ¿O obedecer y ser victoriosos y no necesitar de los sacrificios? Pues mucho mejor la obediencia. Dios prefiere eso. Dios nos dice, no peques, así no tienes que tampoco pedir perdón y no tienes que sacrificar y no tiene que morir el inocente. No, mejor obedece. Así no tienes que arrepentirte. Así no tienes que confesar tu pecado. Así no tienes que pedir perdón y vas a estar conmigo todo el tiempo. Es mucho mejor, así no tiene que morir el inocente en el sacrificio. Entonces la Biblia es muy clara. Así que, estimados amigos, nosotros al nacer no nacemos criminales.
Haber nacido no ha sido el crimen. Haber nacido es el fruto del amor. La vida es el milagro de Dios. La vida, el milagro de Dios, no es el pecado, no es la maldad. No somos pecadores por haber nacido, sino por haber pecado. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestra naturaleza no es el pecado, pero sí nacemos con una naturaleza pecaminosa carnal que nos inclina, nos tienta, nos lleva la tendencia, como hemos dicho, la hereditaria o la cultivada. Y eso es lo que enseña Génesis. Si ustedes ven conmigo, Génesis capítulo 1, 26, cuando nos habla de que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Todo era bueno, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios antes de la caída en pecado, antes de la transgresión de la ley, antes de la desobediencia. Feliz vivíamos en armonía con Dios, una vida espiritual, una vida en armonía con Dios. El pecado vino, lo echó a perder, cambió nuestra naturaleza, y eso es lo que dice Génesis capítulo 5, versículos 1 al 3. Génesis 5, 1 al 3. Los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, esto ya fue después de su transgresión, después de la caída, después de haber salido del paraíso y todo eso. Y dice el versículo 3, y engendró a Adán un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Nosotros cuando nacemos, ya no nacemos con la imagen y semejanza de Dios. Nacemos ya con la imagen y semejanza de Adán, de un hombre caído, con una naturaleza pecaminosa. Pero, ojo, la naturaleza pecaminosa, como vimos a lo largo de ese tema, no es el pecado, sino nos tienta, nos inclina hacia el pecado. Eso es lo que tenemos que entender. Quisiera ir terminando con ustedes y entender lo siguiente. En Romanos 5, versículo 12, nos habla de que todos hemos pecado. Recuerdan, ahorita nosotros nacemos ya en la semejanza y imagen de Adán. Hemos perdido la imagen y semejanza divina, pero Dios la quiere recuperar en nosotros. Toda la Biblia está llena de ejemplos de eso, del plan de Dios para restaurarnos, para recuperarnos, para que podamos vivir una vida espiritual en Cristo Jesús, para que nuestras vidas puedan ser llenadas del Espíritu Santo, vasijas llenas de aceite, y de esa manera vivir ya una vida nueva, nueva criatura. La Biblia dice que nosotros podemos vivir una vida de victoria del pecado. El vencedor, todo el Apocalipsis a las 7 iglesias, el que venciere se sentará conmigo en mi trono como yo he vencido. El vencedor, una y otra vez, el nuevo nacimiento a una vida espiritual. Eso es lo que enseña la Biblia, el plan de salvación, de vuelta a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que Apocalipsis habla cuando escribe en nuestra frente en Apocalipsis 14 el nombre del Padre y del Hijo. Es decir, de vuelta a la imagen y semejanza, transformación de nuestro carácter, de un carácter carnal, terrenal, pecador, hacia un carácter transformado, santo, justo,
que obedece a Dios. Eso es el milagro divino. Y miren aquí cómo está descrito en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como en el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos también, igual que Adán, hemos pecado, hemos decidido pecar. El versículo no enseña de que por cuanto Adán pecó, ahora todos nacemos pecadores. No, no, no. Dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, no por cuanto todos nacieron pecadores. Gran diferencia. Entonces la Biblia dice, Romanos 3:23 también, un poquito antes, muy importante, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero todos nosotros que nacimos con esta naturaleza pecaminosa y que hemos pecado, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, dice aquí en Romanos 3, versículo 10, dice que a pesar de que estamos destituidos de la gloria de Dios porque perdimos la imagen y semejanza de Dios, la podemos recuperar. Eso es lo que dice el versículo 11, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y Romanos 6:23, un versículo muy famoso, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si nosotros persistimos en pecar, pecado, 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 terminaremos en la muerte. Pero que si nosotros nos aferramos al Señor y vencemos, entonces obtendremos la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, que es lo opuesto ya a seguir el camino del pecado. Por eso Jesús se llama Jesús. Él es el Salvador de nuestros pecados, el misterio de la piedad. Él no nos va a salvar en nuestros pecados. Saben, queridos amigos, quiero ir cerrando con una reflexión muy hermosa, y esta reflexión es la de Mateo 18. En Mateo 18, versículos 11 al 14, es un pasaje muy conocido. Mateo 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos más pequeños. Nosotros todos somos la oveja perdida. Este mundo es la oveja perdida que se descarrió. Dios vino, Cristo vino a este planeta para salvar este planeta que se había descarriado. Y aquí a todas las ovejas que se habían descarriado. Y es por eso que si vamos al libro de Isaías 53, encontramos el complemento. Isaías 53, versículos 5 al 7, la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como lo indicó el Juan el Bautista en Juan 1:29. Pero aquí en Isaías 53:5, más él, hablamos de Jesús, el Cordero de Dios, herido fue por nuestras rebeliones en la cruz, molido por nuestros pecados allá en Golgotá. El castigo de nuestra paz fue sobre él allá en el Calvario.
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, en el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros, tu pecado, mi pecado sobre Jesús, aunque habíamos sido ovejas descarriadas. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Esto es el plan de Dios. Antes hemos mencionado que debemos convertirnos de Jacob en Israel. Nuestra identidad, nuestro nombre debe cambiar, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Ya no engañador, ahora vencedor, victorioso, porque Dios nos da la victoria. Ahora somos el Israel espiritual de Dios. Y por eso Roma, el sistema del anticristo, el misterio de la iniquidad, el hombre de pecado, el hombre del pecado original, el hombre que dice que nunca podrás vencer. Por eso Roma nunca puede ser el Israel espiritual, porque solamente el Israel espiritual puede ser el pueblo de Dios, el pueblo cristiano que cree en la victoria sobre el pecado. Son dos conceptos totalmente opuestos. Verdadero evangelio, victoria sobre el pecado. Falso evangelio, supuestamente salvación en pecado. Yo creo lo que dice la Biblia. Ojalá todos ustedes también aferrémonos a estas promesas. Es muy claro, es muy lógico, es muy bíblico. Nosotros tenemos la verdad y que Dios nos ayude con este evangelio eterno para solucionar el problema de raíz, que es el pecado en nuestras vidas, al permitir a Cristo que tome control de nuestras vidas y Él hará en nosotros el milagro de una vida victoriosa de vencedores, para que seamos el Israel espiritual. Que Dios nos bendiga. Feliz sábado a todos. Bendiciones. Oremos. Oremos para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, que es poderosa. Nos revela la verdad. Nos revela el gran conflicto en cual está el mundo y la cristiandad, en dos conceptos totalmente opuestos, totalmente contrarios respecto a la salvación. Pedimos que nos puedas ayudar a entender el verdadero evangelio, que es Jesucristo, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, y no como el anticristo ofrece una falsa salvación en nuestros pecados, porque dijo que Cristo vino en otra naturaleza. Y eso lo hace y lo convierte en el anticristo, el que niega que Jesús vino en carne, cuando justamente el misterio, el misterio de la piedad es que Cristo vino en carne para darnos un verdadero ejemplo de victoria. Te damos gracias. Te pedimos que bendigas a todos los que escucharon este tema para que sigan estudiando, investigando y aclarando su mente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.